En esta ocasión vamos a hablar de una iniciativa que actualmente se analiza en la Asamblea Nacional y que busca establecer los lineamientos de la política nacional sobre biocombustibles y la generación de energía eléctrica a partir de biomasa. Una propuesta que, bueno, podría abrir nuevas oportunidades para el sector energético y también para la producción agroindustrial, pero como decía, está en análisis. Para conversar sobre este tema nos acompaña nuevamente Nanik Sin Castillero, ingeniero y experto en energías renovables. Nanik, gracias por estar con nosotros en Infoeconomía y nuevamente bienvenido a los micrófonos de Radio Panamá. Oh, claro, con mucho gusto siempre atender a tus oyentes, Wilfredo, y conversar sobre temas energéticos que impactan al país pues, en diferentes formas y bueno, conversar y ver qué decisiones se toman y al final cómo nos impactan, ¿no? Así es. Para empezar, Nanik, ¿qué busca exactamente este proyecto de ley sobre biocombustibles y generación eléctrica a partir de biomasa? ¿Y por qué surge ahora esta propuesta o esta discusión en Panamá? Bueno, los biocombustibles que en efecto en varias latitudes se utilizan en algunos sitios de forma exitosa, en otros no. ¿Cómo se mide ese éxito? Es importante porque ese éxito va a depender, por ejemplo, de quién vea el asunto, ¿no? En términos de creación de empleos, esos empleos, cómo afectan a la economía local y, por supuesto, el tema de emisiones, si en realidad estamos reduciendo emisiones de CO2 a la atmósfera al utilizar un biocombustible. Es de mi opinión que en general los biocombustibles no necesariamente son mejores, o incluso yo no los llamaría renovables, porque estás emitiendo CO2 a la atmósfera que no está 100% garantizado que sea capturado de vuelta. Ujú. Entonces, lo que menos estamos necesitando ahora mismo es crear más CO2 para producir fenómenos meteorológicos, ¿no? En Panamá, la iniciativa, lo que he observado es que la bandera principal es la creación de empleos y la posible pues, estabilidad a los consumidores de combustibles en Panamá, porque de esa forma ese E10, que sería un 10% del total, ayudaría supuestamente a que el costo del combustible pues, sea un poco controlado, ¿no? Pero sí tenemos que hacernos varias preguntas, como por ejemplo, si se ha hecho una evaluación del plantel de vehículos que tenemos en Panamá y cuántos de esos en realidad no tendrían un impacto técnico. Hay, hay estudios que dicen que autos tal vez de los últimos 40, 50 años no deben tener mayor problema grave. Sí hay temas que hablan estos estudios de ciertos desgastes, así que puede que tus costos de mantenimiento sean un poquito más altos. Entonces yo tengo que ver, ok, si voy a pagar un combustible que va a ser más bajo, ¿cuánto me voy a ahorrar versus lo que tal vez se vaya a costos operativos más altos? Y también cómo analizamos esto en términos económicos es que son dos combustibles diferentes que tienen densidad energética diferente. El Ujú. recorrido que yo puedo hacer con un galón de gasolina es superior al que puedo hacer con un galón de etanol o una mezcla de. Entonces, aunque yo esté pagando menos por galón, no necesariamente voy a pagar menos por recorrido, porque voy a tener que comprar más de algo que cuesta menos para llegar a la misma distancia. Entonces, esos valores o esa información técnica es importante que cuando se analice este debate a profundidad se cuente con esa información técnica. En este momento, ¿en qué etapa nos encontramos? Entiendo que se están haciendo algunos foros o consultas para este proyecto de ley. Sí, lo que he visto es que las asociaciones, pues, creo que se llama Azucalpa, Ujú. que es la que lidera, pues, este tema, Ujú. está, digamos, evangelizando al respecto.
planteando las bondades del proyecto. Yo en general, digamos, no lo adverso porque hay casos de éxito como, por ejemplo, Brasil, en lo cual, por ejemplo, yo he hecho análisis para Brasil de la cuna a la tumba en cuanto a emisiones. Y como Ujú, ellos tienen una producción muy grande por hectárea y tienen equipos modernos, equipos que tienen una producción alta, han logrado que la emisión sea menor que el combustible, o sea que es positivo, digamos así. Y en cuanto a costos, también han logrado pues que los costos sean competitivos. Cabe mencionar que Brasil hoy en día tiene, creo que son 200.000 vehículos eléctricos, a pesar de que tienen un mercado fuerte de etanol. Entonces, sería bueno saber ese impacto de los vehículos eléctricos en Brasil, cómo puede o no estar afectando pues, el mercado del etanol allá y por qué la gente está prefiriendo 200.000 vehículos eléctricos en Brasil. Obviamente Brasil es mucho más grande que Panamá, sí. pero son preguntas que sería interesante pues, ver en esta discusión. Sí, claro, y también ver el potencial real que tiene Panamá para producir biocombustibles o generar electricidad, no sé, a partir de biomasa, porque es parte es uno de los componentes que tiene el proyecto de ley. Sí, correcto. Eso, digamos, de cierta forma ya se hace aquí en Panamá. Varios ingenios utilizan el bagazo para reemplazar búnker y lo hacen y se ahorran dinero en la producción de energía. Pero también tenemos que comparar esto con tecnologías que ya están, que muchos llaman nuevas, pero ya tienen varios años. Y es el tema, por ejemplo, del almacenamiento, baterías. Antes era, digamos, muy sencillo armar evaluaciones de producción de energía, porque tú dices, bueno, tengo hidroeléctrica y me cuesta tanto, y tengo plantas térmicas y me cuesta tanto la energía, la potencia, y era como que más fácil. Entonces, yo siento que puede estar faltando una evaluación técnica más profunda de cómo completamos esos requerimientos de energía que tenemos, porque ya hay solar, ya hay eólica y está el tema del almacenamiento, ya sea con baterías o con otras tecnologías que hay, Ujú. que no son del futuro. Ya Chile, Perú, que no es la NASA ni Alemania, ya tienen baterías utilizándose para precisamente compensar algunos de los requerimientos que esto pudiese cumplir y de forma, me atrevería a decir, más efectiva y económica para los clientes. Nick, hay como dos puntos que he escuchado desde que se presentó este proyecto de ley y revisando lo llevó el ministro de la Presidencia en octubre del año pasado a la Asamblea y desde entonces ha venido un poco el análisis o el debate y se mantiene, ¿no? Uno, que es obligatorio el uso, o sea, no hay opción de que si yo no quiero utilizar gasolina con bioetanol, no la use. Y el otro Ujú. punto es que tanto... ¿O qué oportunidad podría abrir esta legislación para el sector agrícola, la agroindustria y sobre todo la matriz energética, ¿no? Porque se habla mucho de generar empleo con esta industria. Sí, con respecto a imponer esto, el argumento pues que plantean es que no puede haber de las dos cosas, porque entonces en una estación de combustible yo tendría que tener un sistema para E10 y un sistema para gasolina. Pero lo que se ha hecho en otras latitudes es primero evaluar tu parque vehicular y decir, bueno, tenemos tantos vehículos o están en estas regiones y estos Ujú, vehículos son más viejitos, estos son más nuevos. En esta área va el E10 full, sin ujú, problemas, pero en estas otras áreas entonces lo que hace es que si tienes 10 estaciones de combustible, bueno, agarra 6 con E10 y 4 con el combustible solo. No estás causando, digamos, un costo para los operadores de combustible, las gasolineras, pues básicamente, y le ujú. estás permitiendo al cliente que tenga la opción. Al final, buscar una imposición de un negocio que he visto que tal vez
en salarios y en empleos, asumiendo 10.000 empleos en tal vez salario mínimo, porque no necesariamente todos los empleos van a ser empleos de alto nivel. Ujú, Son como 76 millones de dólares en base a análisis pues, que he visto de otros ingenieros. ujú, Y al final esto nos puede estar costando a los usuarios tal vez unos 100, 120 millones al consumidor panameño. Entonces, ya el beneficio de los empleos puede verse minimizado porque me está costando más de lo que voy a contribuir a la economía pues, en empleos ujú, y ya sin ver el tema de los combustibles y cómo se va a desarrollar para los clientes, dónde puedo comprar, quién se va a responsabilizar si mi vehículo tiene algún daño, alguna situación. Estas son cifras, digamos, estimadas. Lo ideal ujú. sería que de dentro, pues, de los que proponen esto, presenten estudios, cifras, porque yo he conversado incluso con personas del MIDA y todos me hacen referencia a estudios internacionales. Pero lo que pasa en Brasil No es y lo lo que mismo. pasa en otros países no es la realidad panameña. Los equipos que tienen en Brasil posiblemente no son los equipos que tienen acá para hacer esa transformación. Entonces, hay que verlo pues con detalle y muy importante, Panamá tiene una serie de compromisos, de metas. Ayer se presentó el Plan Energético Nacional, donde nos habla de que debemos ir hacia la movilidad eléctrica. Entonces, me parece que esto choca un poco con esas decisiones del país que ya se han tomado y que es a veces pues lo malo de todos estos planes, estrategias y metas y sueños y deseos que no se materializan en ejecución porque entonces las iniciativas legislativas o las ejecuciones que vemos en la realidad ¿Mm? no van de acuerdo a todos estos planes, ¿no? Entonces, por eso hay que hacerse todas estas preguntas de costo-beneficio, de impacto en la economía y en nosotros, ¿no? Claro. Vamos a continuar con otro tema de energía eléctrica y licitaciones que hay ahorita, Nanik, pero quería que sobre este tema del bioetanol y el proyecto que se discute, dijeras una conclusión final o una recomendación final. Bueno, yo pienso pues que en general las observaciones que he comentado, no, yo no busco, digamos, descalificar el proyecto en sí. Lo que me interesa es que se implemente pues de forma adecuada, que tengamos una evidencia, digamos, técnica, reglas claras de transparencia que protejan al consumidor, que garanticen la competencia, porque también cómo se fijan estos precios, se hablan Ujú, de comisiones y deberíamos buscar es temas de auditores, de ujú, cómo se van a fijar los precios, para que al final la política energética esté acompañada pues de cifras o indicadores que podamos auditar, observar y si este proyecto pues se estructura adecuadamente considerando estas cosas, yo pienso que no debería haber mayor resistencia. Y en particular, si tú das las opciones de que existan gasolineras E10 y gasolineras normales, y en efecto el precio es mejor, tu carro no se daña y todo funciona maravilloso, el mercado solito nos va a llevar a que los clientes se pasen de un lado al otro. Panamá también está moviendo fichas en el sector eléctrico. Vemos que hay unas 4 licitaciones abiertas. El gobierno ha anunciado por lo menos para este 2026, 2027 y 2028 contratos a largo plazo, ¿no? Que buscan asegurar, según ha dicho su ministro, incorporar nuevas fuentes de energía o de fuentes, pues, para generar energía. La pregunta es, con un petróleo más caro, por las tensiones en Medio Oriente, ¿qué impacto puede tener este escenario internacional en el costo de la generación eléctrica en países como Panamá y cómo pueden ayudar estas licitaciones a tener una energía, digamos, un precio estable, pues?
Sí. Bueno, con respecto a lo que tenemos hoy, si hacemos un pantallazo de hoy, Ujú, el plantel de nosotros es más o menos 50 y 50% renovable y térmico, ¿no? Entonces, la ventaja que se tiene en este momento ujú, es que nosotros, principalmente el gas, que es el componente más grande, nos abastecemos de Estados Unidos. Y con el gas de Estados Unidos, hoy en día no hay, digamos, un tema. El que se ha subido es el gas en Europa. Así que digamos que así en este muy, muy corto plazo estamos quietos en primera y no hay strike, estamos, digamos, tranquilos. sí. Lo que preocupa a muchos es qué tanto puede extenderse esta situación de Irán. Entonces, si ya, por ejemplo, he escuchado economistas que hablan que si ya entonces Europa tiene que comprar a Estados Unidos no tiene reservas enormes, entonces ya vemos un tema de oferta-demanda que entonces pudiese afectar los precios del gas de Estados Unidos, tal vez no tanto como el europeo, Ujú, y también disponibilidad, eso es otro tema. Entonces, al final, nosotros tenemos contratos de gas que tienen unas indexaciones y entonces ahí nos puede, pues, golpear de cierta manera. Afortunadamente, digamos, más o menos la mitad que tenemos es renovable, así ujú, que eso es inherente a qué pase con los combustibles, pero sí pudiese afectar, por ejemplo, el mercado ocasional, porque entonces las plantas que pudiesen ser despachadas térmicas, si su costo variable pues se declara más alto, entonces esos renovables que usemos pueden que se vean sometidos a precios más altos, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa con esto, cuánto dura, cuánto demora, pero sí, respecto a las licitaciones que se están planificando o que se están llevando a cabo porque empezaron esta semana, ujú, en general yo lo veo positivo porque estamos planificando, eso digamos hay que aplaudirlo, que se haya establecido un plan de licitaciones porque lo que queremos es tener orden y que los inversionistas sepan cómo vienen los tiros a futuro y decir, bueno, en el 2000 tal se va a hacer una de tal tecnología o tales condiciones y yo puedo ir programándome con tiempo. Eso, Dios mediante, va a permitir que tengamos más ofertas ujú. y al tener más ofertas los precios usualmente son más competitivos. Así que esa parte, digamos, la veo bien y lo otro irán, esperemos con cautela. Seamos optimistas que ojalá que esto se resuelva pronto y que no nos afecte pues económicamente al país y al planeta tampoco, ¿no? Sí, y un punto que vi en estas licitaciones, Nanik, es que, por ejemplo, hay una que es de hidro y eólica, o sea, energías limpias solamente. Sí, esa fue hace unos días, fue, digamos, una buena licitación. No, los precios de algunas no es que fueron los super mejores, pero precios, digamos, buenos para el patio. Sí, uno de los proyectos que casualmente hace muchos años ayudé a desarrollar, que es el área de Santa Cruz de Pernonomé, presentó los precios más económicos de 7 centavos y tanto. Eh, Me atrevería a decir tal vez porque el área tiene un recurso eólico tal vez superior Ujú, a los otros, así que, ujú, digamos, se puede beneficiar de altos rendimientos, alta producción, así que puede bajar un poco los precios. ujú, Así que lo veo positivo y bueno, Dios mediante, son proyectos que hay que desarrollar y construir y espero pues que se lleven a feliz término. Sí hay otras licitaciones que tienen componentes térmicos, que son de plantas existentes, que en realidad, digamos, no le veo mayor tema. Lo que sí tengo pues algo de preocupación y otras personas pues, del sector también concuerdan conmigo, es en particular de la licitación que es para reconversión de búnker y diésel hacia gas porque es una licitación que involucra un contrato de 12 años
y que se le da un espacio de 3 años a esas plantas de búnker y diésel para reconvertirse a gas. Entonces, yo ahí plantearía algunas preguntas, si esto es lo más eficiente para el país, para el sector productivo, cómo se ha analizado, porque en efecto, la Secretaría de Energía tiene que cumplir con contrataciones de potencia de energía que están establecidas por norma, pero no, nosotros en Panamá no tenemos desgranado es cómo se van a cumplir esas obligaciones. Entonces, lo que me preocupa es que no se haya realizado, o por lo menos yo no lo he visto, un análisis tarifario de Ujú, cómo meter estas plantas que, según la misma Secretaría de Energía, prácticamente no se van a utilizar y ujú, aunque tienen un costo de potencia digamos, más bajo o 2/3 de lo que tiene, por ejemplo, la planta de gas de Colón, la planta de gas de Colón se despacha, se usa. Entonces, el componente variable es más grande. Entonces, cuando te vas a sacar el monómico o la relación de costo fijo con costo variable, el precio de energía te da un precio, digamos, competitivo ujú, versus tal vez entonces tener una planta que vamos a pagar un costo fijo más bajo, pero sigue siendo alto, pero no la vamos a prácticamente utilizar. Entonces, cuando vas a ver el costo de la energía despachada, tal vez pueda que sea más alto que las plantas existentes. sí. Entonces, el problema que se quiere resolver con esto supuestamente es que no tengamos apagones por variaciones, porque este tipo de plantas de gas pequeñas arrancan rápido y nos quitan pues ese posible problema de variaciones que existen, ¿no? Nanik, para Entonces, un poco, sí, un poco darle información a los oyentes, más o menos cómo está la matriz energética panameña, porque, por ejemplo, algunos fósiles se habían dejado de usar, bueno, ya hay uno, por ejemplo, el carbón ya no se utiliza, entiendo, para generar energía en Panamá, pese a que existía una planta en Bahía de las Minas. También el búnker había salido un poco del mercado, creo que ya no quedaban muchas plantas, o habían algunas de respaldo, pero muy pocos se utilizaban. No sé cómo está la matriz ahorita más o menos. ok, sí, déjenme, bueno, te cuento. Porque sí que hay muchas hidroeléctricas, eólicas, solares, las plantas de gas, que son dos y que aportan mucho al sistema. Son casi 1000 megavatios, ¿no? De capacidad instalada Correcto, en gas. Entonces, sí. Entonces, con esto incorporaríamos como 200, 300 mega adicionales de gas, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos 24% de hidro de pasada, 12 de embalse, o sea, 36 de hidro, entre gas carbón y búnker más diésel. Estamos en, creo que es como un 40%, gas es como 20%, carbón son como 6%, búnker 10, 11% y diésel un 4%. Y entonces nos queda pues, el restante de fotovoltaica y eólica, que son 12 de fotovoltaica y entonces eólica como un 6% aproximadamente, ¿no? Entonces, ese es la capacidad. Si ves, la capacidad térmica sobrepasa un poquito ujú, la capacidad pues, que tenemos en renovables, aunque los renovables en Panamá son altamente despachados por el sistema pues, de despacho económico que tenemos el país y también porque no llegamos a una demanda ni de 2000 megas y tenemos instalado 5000 y pico. Entonces tenemos una franja de 3000 ujú. que, que está ahí, que cuesta y no estamos utilizando, ¿no? Entonces, aunque hay algunas de esas plantas pues que no tienen contratos en efecto, son plantas que ya se pagaron hace muchos años y están en el sistema y creo que es importante su participación. Claro, y bueno, y finalmente lo que le interesa al consumidor panameño es hasta qué punto estas licitaciones de energía, las que he mencionado,
pueden ayudar a contener o reducir el impacto en las tarifas eléctricas. Sí, en efecto, mi preocupación es que se ha hablado que vamos a ahorrar más o menos 150 millones en 12 años al incorporar estos cambios, esta reconversión, pero sin embargo el costo, entiendo, por año va a ser como de 60 millones una vez se reconvierta. Entonces estás hablando de que tal vez en 12 años vamos a pagar como 700 millones, pero nos estamos ahorrando 150. Entonces, de ahí mi consulta si se ha hecho un estudio tarifario, porque si yo tengo que poner 600 millones, pero me voy a ahorrar 150, tal vez no, los números no sean los mejores. Y lo delicado con esto es que una vez que estos contratos se cierren, eso no lo quita nadie, independientemente de los posibles cambios tecnológicos que tenemos de aquí a un horizonte de 3 años. Entonces, mi recomendación sería analizar en más detalle y comparar esta tecnología con otras alternativas que ya existen, como en ese momento no es a futuro. Ya Chile, Perú han instalado bancos de batería enormes para exactamente proveer los servicios que se quieren buscar con estas plantas, y entiendo pues que a costos muy competitivos. Entonces, aprovechando estos 3 años o 2 años para cambiar las reglas, para mejorarlas, creo que sería mejor a tal vez forzar unos contratos que nos van a amarrar a costos altos. Sí, Dios y que quiera son que a en la largo, licitación ajá, los oferentes no se vayan al máximo. Ojalá que sí, ¿no? sí. No, y lo que iba a decir es que son a largo plazo, son algunos a 20 años, creo. 12 años. 12 años. Lo que te estoy hablando son 12 años. Ok. Entonces, creo que es responsable que analicemos tecnológicamente y comparemos manzanas con peras y veamos las alternativas, y si nos conviene mejor este que se está proponiendo, fabuloso, pero que sea sustentado pues con un análisis tarifario, una modelación comparativa con almacenamiento y con la transparencia que involucra, porque en efecto las baterías te duran 2 horas, 4 horas, pero precisamente estos máquinas que se quieren contratar son para usar en tiempos cortos, porque es para cuando ocurren fallos y que Ujú. entre, y entonces el sistema no se quede sin luz. Incorriente. Así que pienso que se debe evaluar esto, y más con el gran resurgimiento que hay hoy en día de los data centers, porque se está observando que este tipo de máquinas precisamente, aunque estos son reconversiones en algunos casos, es cierta escasez, porque los data centers gigantes se están instalando con plantas de gas con Ujú. baterías. Claro. Entonces, es un mercado mucho más atractivo que lo que podamos reconvertir acá en Panamá. Entonces, no sé si han analizado la disponibilidad pues, de Ujú. estos equipos, amén de que hay generadores que han dicho que ellos no pueden reconvertir, tienen que cambiar totalmente la máquina Claro. aquí en Panamá. Así es, Nanik Singh, te agradecemos y seguramente podemos hablar posteriormente cuando ya estas licitaciones hayan concluido para ver cómo quedaron y qué tanto se beneficia a los consumidores, ¿no? Totalmente, como digo, ojalá que no se vayan al precio de referencia más alto que está, y que al final veamos precios competitivos. Eso sería fabuloso para todos, pero eh, como decían, amanecerá y veremos qué pasa, ¿no? Pero lo Así es. importante para cerrar es que busquemos la manera de tecnificar estas decisiones para que, independientemente de las personas que estén en los puestos que deciden o toman estas decisiones, tengan un elemento técnico que nos lleve a la mejor decisión para el país, y que los números hablen por sí solos, ¿no? Creo que eso sería conveniente, más que simplemente decir que debo cumplir con un requerimiento, pero no hay un detalle técnico de cómo voy a rellenar esos espacios, ¿no? Claro. Bien, Nanik Singh Castillero, gracias por acompañarnos y seguro que tenemos esa conversación pendiente para cuando ya se concluya la licitación. Así es, así es.
Así que Bueno, bueno, gracias Wilfredo y a todos los oyentes y bienvenidos a ver más información en potenciaverde.com. Ahí tenemos productos, servicios y también escritos sobre el tema energético, así que bienvenidos a visitarnos.